casi todo lo que ocurre en el mundo digital tiene consecuencias reales en el mundo real, con lo cual ya estamos hablando de que ya hace años que hablamos de que puede, por ejemplo, afectar votaciones, puede afectar el modo en que pasamos nuestras horas de ocio, el modo en que escogemos nuestras parejas. Eso está pasando ya y cada vez va a pasar más. Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como por ejemplo Netflix, Tesla o Nestlé. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. Muy buenas, Jordi. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, como te he comentado, aquí solemos hablar bastante de empresas, sobre todo desde el punto de vista más empresarial, ¿no? Valga la redundancia, pero pocas veces ponemos el punto de vista en el impacto que tiene en la sociedad, en cómo transforma la realidad de las personas y al final la influencia que tienen en nuestras vidas, ¿no? Y me gusta mucho por eso todo lo que escribes y tu enfoque porque sobre todo en las redes sociales, ¿no? Pones mucho el foco en los problemas que generan, ¿no? Y nos lo pones delante. Pero al final siempre hay una pequeña conclusión, no sé si estarás de acuerdo, en que estas empresas y estas redes sociales acaban reflejando realmente cómo somos, ¿no? Aunque no nos guste. Sí, claro, al final somos nosotros los usuarios, los productores, los clientes, con lo cual a pesar de que el famoso algoritmo haga cosas, digamos, que nosotros no vemos porque están dentro de una caja negra y tal, al final el funcionamiento es parecido al de cosas más históricas. A mí me recuerda mucho cualquier red social, pues las portadas de revistas del corazón o prensa amarilla del siglo XX, incluso antes, donde lo que quieren es llamar la atención, ¿no? Entonces eran periodistas profesionales que lo hacían y ahora es cualquier creador de contenido con un vídeo, con un tweet, con una foto, con cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero es más o menos el mismo funcionamiento, son cosas que emocionalmente nos llaman la atención, con lo cual estamos programados para que eso nos capte pues nuestra mirada y eso es lo que las redes quieren y lo que la gente que produce ese contenido quiere, sea para monetizarlo, sea simplemente para mejorar emocionalmente con 1000 likes en tu día o lo que sea. Y entonces, pues claro, eso es evidente que juega un poco con nuestras emociones y es muy difícil desengancharte de esa droga. Se habla de la dopamina y tal, pero vamos, que al final es un funcionamiento súper natural de cuando ves algo muy llamativo. Cuando en el año 98 pasabas por delante de un kiosco, pues ahora pasa lo mismo cuando pasas por el feed de Instagram o de TikTok. Sí, sí. Además, ayer, por ejemplo, estuve viendo tu charla con Alex McGillis, que hablabais de su libro A la sombra de Amazon, que no es una red social, pero que hablabais del impacto de estas grandes corporaciones y cómo cambian desde las estructuras de las ciudades hasta nuestro día a día. Y aparte del Mm. impacto en la parte del consumidor, en el caso de Amazon, también ya es el mayor empleador de Estados Unidos, ¿no? Y no sé si estarás de acuerdo, pero ahora veo que el periodismo tecnológico, no sé si podemos decir que ha ganado más relevancia porque estas compañías ya forman, bueno, tienen más presencia en nuestras vidas que hace varios años, ¿no? Sí, sí, de hecho a mí me encanta cubrir este sector, este ámbito, esta sección, porque realmente ya no es algo concreto que tenga que ver con bits, con software o con algo específicamente informático, es nuestra vida, o sea, es lo que compramos, es lo que votamos, es lo que consumimos, es lo que leemos, lo que vemos, es todo. Entonces, donde trabajamos también. Entonces, claro, es un. Y empiezan a ocurrir cosas, claro, había la idea esta hasta ahora de que el mundo digital era un mundo, pues, digamos, menos importante o no era el mundo real y tal, pero ahora casi todo lo que ocurre en el mundo digital tiene consecuencias reales en el mundo real, con lo cual ya estamos hablando de que ya hace años que hablamos de que puede, por ejemplo, afectar votaciones, puede afectar el modo en que pasamos nuestras horas de ocio, el modo en que escogemos nuestras parejas. Eso está pasando ya y cada vez va a pasar más.
Con lo cual, cubrir ya no solo lo que hacen las grandes tecnológicas, sino lo que ocurre dentro de las plataformas, de los mundos que crean, que aún no son el metaverso, imagina cuando lleguemos a eso, pues ya es evidentemente algo sustancial en nuestras vidas y ya no es solo cubrir gente que sabe programar o grandes empresas que ganan mucho dinero vendiendo aparatitos, ya es cubrir pues eso, libertad de expresión, anuncios políticos, campañas de todo tipo. Es fascinante porque es realmente todo el ámbito de nuestras vidas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hoy quería hablar contigo precisamente porque esta semana hemos tenido una de las noticias, yo creo, más importantes de los últimos meses relacionada con estas grandes corporaciones y con las redes sociales, que es la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones. Una de las redes sociales más importantes y aquí quería preguntarte qué te ha parecido este movimiento, si era algo esperado o ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Bueno, ha sido las dos cosas, ¿no? De repente empezó con el rollo de entrar en el consejo de administración, de comprar una parte sustancial de las acciones de Twitter, pero luego pues fue evolucionando hacia algo que parecía imposible, es como los estados del duelo casi, ¿no? También en Twitter, pensar que no es posible, que no va a ser así y al final pues te entregas a la verdad, ¿no? Y eso es un poco lo que ha ocurrido. Realmente sí, es una historia extraordinaria porque es el tipo más rico del mundo, ha hecho su dinero en Internet, es el rey de Twitter, o sea, es quien usa mejor, con más seguidores, tiene 87 millones de seguidores ya y lo usa con una habilidad extraordinaria. Entonces es como una serie de elementos, de factores que se han alineado para bueno, de momento la compra no es, aunque está todo atado, digamos, no es oficial, con lo cual él aún no está dando instrucciones a empleados de Twitter, digamos, tiene que pasar unos meses por temas estrictamente financieros. Pero ya, bueno, con sus tweets evidentemente ya juega con las emociones de todos, sobre todo los empleados de Twitter, de los usuarios más hardcore de la red. Y bueno, es evidente que es fascinante por lo que ha ocurrido y también porque no deja de ser pues alguien muy importante en el sector tecnológico que ha comprado una de las plataformas principales del sector, con lo cual dices, bueno, ya no está comprando el Washington Post, que puede ser un periódico y lo puede hacer grande y tal, pero no deja de ser un periódico que tiene su importancia. Esto es otro nivel. Es una plataforma global con más de 200 millones de usuarios diarios, con mucha influencia a pesar de su tamaño. Con lo cual, y con la idea esta de que no ha alcanzado su potencial y yo ayudaré a que lo alcance, ¿no? En palabras de Musk. Entonces, se abre ahí una opción, él insiste mucho en el tema de libertad de expresión, pero se abren muchas otras cosas, suscripción, menos anuncios, comercializar algún tipo de datos que Twitter tenga que no haya comercializado hasta ahora, se abren como opciones desconocidas y la verdad es que ciertamente lo convierte en la historia empresarial tecnológica de 2022 sin duda. Sí, sí, ha sido muy curioso. De hecho, ayer comentaba que solo con la noticia que la han publicado en todos los periódicos y en todos los medios, Twitter ya ha tenido más suscriptores bueno, más suscriptores nuevos que en todo el año pasado, ¿no? Es curioso. Lo que no sé y lo que me sorprende a mí y lo que no acabo de entender es qué razones puede haber detrás, porque razones económicas, a pesar de que podemos estar de acuerdo en que Twitter puede tener mucho potencial, pues estamos hablando de la persona más rica del mundo, que es difícil que... Yo creo que hay otras oportunidades más interesantes a nivel económico. No sé si podemos decir que es para entretenerse, porque al final es como has dicho, el rey de Twitter y el usuario más activo y con más seguidores. No sé si también por razones más filantrópicas, que también ha hablado, ¿no? De libertad de expresión, de que si es la plaza del pueblo, pues tiene que ser lo más abierta posible. Realmente es curioso y no sé si tú tienes una opinión de qué razones o qué puede querer al final. Todas las que has dicho son completamente válidas y perfectamente factibles. O sea, él quiere divertirse más de lo que se divierte. A ver, este tío tiene 4 empresas gordas que funcionan bien, pero que necesitan de la atención del CEO. Aparte está demostradísimo que este señor sabe manejar empresas. O sea, Tesla es el ejemplo máximo, pero SpaceX, PayPal en su día, es un tipo que sabe, a pesar de todas las noticias que han salido sobre cómo trata a los empleados, pues bueno, lo que es verdad es que las empresas que él ha manejado pues han tenido un éxito notable. Entonces, Twitter
en ese éxito de sus otras empresas ha sido sustancial, porque él, digamos, ha sido el principal elemento de marketing de Tesla, por ejemplo, o cómo, o sea, él ha movido mercados con tweets, ha tenido problemas con la Comisión de Mercados en Estados Unidos, luego todo el tema de cripto, por ejemplo, ha jugado con eso, no evidentemente para ganar millones, porque es como si ganara 1.000 euros una persona normal, cuando él gana 100 millones de dólares, ¿no? Pero sí que su uso de la plataforma claramente está vinculado a algo económico también, porque su influencia y su peso le ha hecho que haya ingresado en sus negocios aparte gracias a tweets o a comentarios o a frases y realmente tiene una influencia extraordinaria y él habrá detectado algo de decir, ostras, es que si yo puedo hacer esto en Twitter, ¿por qué no lo hace más gente? De hecho, uno de sus tweets recientes fue una lista de la gente que más seguidores tiene en Twitter, él creo que era el séptimo o octavo, y se quejaba de que tuiteaba un poco, con lo cual decía, aquí hay mucho potencial sin utilizar, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas, ¿no? Como, bueno, hay un potencial empresarial que no detectamos, él quiere que la plataforma tenga un camino porque para él es importante, igual había detectado que con un nuevo CEO, Agrawal, eso podía ir en otro camino, no le gustaba, con lo cual ha hecho ahí también un gesto de vamos a intentar que esta plataforma siga siendo lo que había sido hasta ahora. Evidentemente quiere divertirse más, literalmente divertirse, porque ahora se divierte más en el sentido de que cuando pone un tweet sobre Twitter, ya no estamos hablando de que lo ponga un usuario influyente, ahora lo pone el propietario de Twitter. Con lo cual, igual que pone un tweet, puede estar llamando a alguien o no, simplemente lo puede hacer por reírse un rato de la gente que se queja de ese tweet. Normalmente ahora se está metiendo más con progres, pero cualquier día le da por meterse con conservadores y para adelante. Entonces, ahí hay algo de eso. También el tema filantrópico, todo este tema. O sea, él oficialmente lo que dice es eso: que esto es de libertad de expresión, de que es una plaza mundial, de que, por ejemplo, cuando hay una pandemia, el debate que se produce ahí fuera un poco de los gobiernos y de los medios de comunicación es súper útil porque hay gente que sabe cosas y pone en duda cosas y ahí tiene que ser un poco más abierto, tiene que permitirse un tipo de discurso más arriesgado, por no decir otra palabra, que en otros foros, con lo cual ese sería un poco su parte más filantrópica. Pero al final, lo que decía al principio, este tío ha ganado mucho dinero en su carrera y es evidente que entre ceja y ceja tiene seguir ganando dinero porque es una empresa y la ha traído, o sea, la ha quitado de la bolsa para tenerla privada, tiene que pagar los créditos que ha pedido porque al final lo ha hecho con ayuda de entidades financieras, con lo cual todo el mundo ve que Twitter al menos tiene que seguir ganando el dinero que ganaba ahora o incluso algo más, ¿no? Entonces todos creemos que tiene algo en la manga o ideas en la manga, luego pueden funcionar o no, como propuestas en la manga para que esto funcione mejor. Entonces, sí que hay varios motivos y eso lo hace especialmente fascinante, que no es alguien como, pues lo ha comprado un fondo de inversión, lo ha comprado una persona que tenía, pues eso, un grupo francés que ya tiene 14 medios en Europa y de repente invierte algo muy grande en Estados Unidos o un grupo alemán. No, se trata de una operación mucho más oscura, con temas políticos que eso nos fascinan a los periodistas detrás. Bueno, y aparte es divertido, o sea, memes continuos, se mete con empleados, que es una cosa que a la gente le escandaliza, con empleadas además. Entonces es como, bueno, una historia que aparte yo ahora cada mañana lo estaba mirando ahora antes de hablar contigo. ¿Qué habrá tuiteado esta noche? Y efectivamente ha tuiteado cosas locas. De nuevo dice que va a comprar la Coca-Cola para meter cocaína otra vez. Entonces dices, para ver, tío, o sea, Sí, es que bueno, juega con nuestras emociones, es un rey. sí, sí, es que yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que coincide que la persona más rica del mundo es también de las más seguidas, es también el mayor troll, la persona más activa Sí. de una red social, es algo que yo creo que no había visto la humanidad jamás y no, es súper interesante. Entonces, no sé si claro, él ha hablado mucho de la libertad de expresión, pero también hemos visto muchísimos casos en los que Elon Musk directamente ha hecho lo contrario, ¿no? Y ha intentado callar comentarios o a personas que no le interesaba. Y no sé si... me gustaría saber tu opinión sobre esta dicotomía entre Elon Musk, héroe o villano. No sé qué podemos decir, porque hay razonamientos para los dos. Sí, aquí hay dos puntos de vista claros. O sea, él habla mucho de libertad de expresión y de la plaza y del ágora griega y todos nos imaginamos pues un lugar idílico donde la gente pide turno para hablar y hablan pues de algo que conocen bien y debaten sobre cómo mejorar el futuro de la ciudad.
Pero es evidente que Twitter o cualquier red social hoy en día no es eso. O sea, cualquier red social tú la dejas abierta y se convierte en un nido de pedofilia, nazismo, insultos y porno, ¿no? Entonces, probablemente él ha dicho que sus límites son la ley, tiene el problema de que esto es una plataforma global, los límites en India y en Alemania no son los mismos que en Estados Unidos, con lo cual es bla, bla, bla. Y luego tiene toda esta vertiente de que, bueno, muy bien la libertad de expresión para todos, pero para mí menos. Y esto se junta, es evidente que él, pues cuando ha tenido algún problema con empleados que han querido sindicalizarse, con una cuenta de Twitter que rastreaba sus vuelos, con alguna periodista en este caso que se metía mucho, que seguía a Tesla con mucha atención, pues se ha quejado y la ha querido bloquear, con lo cual tiene esta ambigüedad también lógica de que los límites de la libertad de expresión cuando me afectan a mí, pues no me gustan tanto, ¿no? Pero es evidente que en principio, pues bueno, forma parte de su troleo, ¿no? Forma parte de eso, de ese carácter de un tipo que, que quiere plantearse la red social así como un lugar idílico y que a él le analicen menos y tal, pero esto es como cualquier poderoso, ¿no? Evidentemente una persona más rica del mundo está acostumbrada a que le rían las gracias, con lo cual espera que eso ocurra también en Twitter. Él cree que, bueno, que va, supongo que él cree, vamos, que va a superar eso y que va a ser el más fuerte de todos y va a aguantar todas las críticas, pero aguanta muchísimas probablemente por lo que vemos en la red. Pero luego también hay un factor que tiene que ver con la libertad de expresión, pero menos que, por ejemplo, claro, él no deja de ser CEO y fundador de 4 empresas que tienen intereses en lugares delicados para Twitter. O sea, puede haber ese momento en que China, por ejemplo, que es el ejemplo que más veces he visto, donde Tesla fabrica coches y vende coches, pues le pida algo sobre Twitter, que un disidente, o sea, Twitter no funciona en China, pero China tiene intereses en Twitter porque publica continuamente información, propaganda sobre el país. El caso del origen de COVID, por ejemplo, fue un caso flagrante, o puede tener disidentes opinando sobre los uigures o lo que sea. Entonces pueden querer cosas y pueden amenazarle con o nos das esta información o nos bloqueas esta o no nos bloqueas esta o te ponemos problemas con Tesla aquí en el país, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene un flanco débil más que veremos también como... De hecho, Bezos lo tuiteó el día que se supo de decir, bueno, me gustaría ver cómo afronta este señor cuando tenga un conflicto de intereses con China. Probablemente lo tenga pensado, probablemente lo gestione, pues como lo ha gestionado Apple hasta ahora otras empresas, como intentando navegar entre dos aguas, pero evidentemente no son nada fácil y vamos a ver esas contradicciones que también forman parte del juego y estas son las que ponen más en un brete a Musk. Sí, sí, esto es lo que me ha sorprendido a mí, ¿no? Teniendo esta narrativa que has construido a tu alrededor de persona que quiere de alguna manera salvar la humanidad y ayudar a un mundo más eficiente e incluso con el turismo interespacial, que después te metas en este asunto que puede ser más un foco de problemas que no de lo que puedes llegar a ganar, que ya ganabas muchísimo, como has dicho que era la principal pieza de marketing de sus empresas, pues es algo que no me ha cuadrado mucho. Y además después hemos estado hablando de libertad de expresión, esto es un término por supuesto muy ambiguo, pero no sé si tú crees que Twitter precisamente era una red social con problemas en cuanto a la libertad de expresión. Porque yo tampoco he encontrado, obviamente tiene sus problemas y no sé si el único caso más famoso es el de Donald Trump, pero tampoco se conocen ejemplos o casos de censura implícita, ¿no? Bueno, esto lo dices tú, pero probablemente o sea, hay ahora montones de conservadores pidiéndole a Musk cabezas de empleados de Twitter, que despida a la gente más progre de dentro. Al final son decisiones casi puntuales, ¿no? O sea, sí que ha habido, aparte, Trump es evidentemente el ejemplo que lo bloquearon por incitación a la violencia vinculado al asalto del Capitolio del 6 de enero, pero hay otras cuentas de políticos conservadores o de líderes conservadores en Estados Unidos que también han sido bloqueadas. Alex Jones sería un caso previo también Mm. por realmente tweets salvajes, que podría considerarse salvajes, pero claro, también ahí tendrá, o sea, una de las cosas graciosas es, vale, Trump vuelve hipotéticamente, que tampoco está claro, porque Trump ha dicho que tiene ya su red social y no quiere volver, pero luego hay gente que se ha pasado más pueblos que Trump, entonces igual pones la línea en algún lugar, entonces claro, esa línea roja va a seguir extendiéndose hasta gente que bromea con el nazismo o con el antisemitismo o con el racismo. Entonces, probablemente él diga, no, es que esto es ilegal y tal, pero va a haber gente quejándose en algún punto. Si él abre la puerta de nuevo a que los límites
sean mucho más laxos de los que ahora, básicamente el ejemplo máximo sería Trump, bueno, detrás de Trump hay mucha otra gente que ha dicho cosas más salvajes, que está por ver si Musk acepta en la red o no, porque al final tienes el peligro de que se convierta, o sea, estas redes que han salido, Parler, Rumble, Truth, la de Trump, también moderan de una manera más automática, cuesta mucho moderar, pero cuando hay, por ejemplo, palabras soeces y tal, pues salía hace nada un artículo en New York Times diciendo que fuck, por ejemplo, pues ponía como contenido sensible, si quieres verlo, clic aquí, te ponía una cortinilla delante, ¿no? Con lo cual era una moderación suave, no censuraba, pero te avisaba solo de una palabra que dices, bueno, pues es claro, a partir de ahí imagínate la pendiente que hay. Es que siempre es caso por caso. El problema de estas cosas es cuando hablamos en abstracto es muy fácil, todo es muy bonito. Vamos a pensar siempre que la libertad de expresión es buena, que la gente diga lo que piensa es bueno. Sí, eso está claro, nadie va a decirte que no a eso. Pero claro, luego llega un nazi a decir que hay que matar a los judíos, ¿qué haces ahí? O por ejemplo, ya no un caso extremo, tú dices, bueno, hay que matar a Putin. Y dices, bueno, hay que matar a Putin. Dices, esto puede ser como libertad, entraría dentro. Entonces, hay que matar a Putin y pones una foto con la diana en la cabeza. Dices, hostia, esto es un paso más. Hay que matar a Putin y pones la dirección donde vive, tal, no sé qué. Y esto aún que dices, bueno, es un tío muy famoso que mucha gente deseará su muerte o lo que sea, pero esto ya lo puedes... Ahora, vale, no es Putin, es una persona, un empleado de Twitter. O es tu exnovia, o es tal. Es imposible, o sea, es imposible limitar eso caso por caso. O sea, ya dijo más que el otro dijo, yo no estaré evidentemente viendo lo que ocurre con cada tweet, pero las grandes decisiones las tomará él, y si él abre un poco la espita de estas cosas, igualmente tendrá que cerrarla en algún momento, o, digamos, ajustarla. Y ese es uno de los grandes dramas claro, que es lo que no hablamos cuando hablamos de estas cosas, no todo el mundo sí, libertad de expresión, que básicamente es conservadores que se han quejado de que Twitter es una plataforma progre, que les abren un poco más la puerta. Eso puede ocurrir. ¿Hasta qué punto y tal? Pues bueno, se verá ya caso por caso y probablemente veremos polémicas y debates sin fin en los próximos meses. Sí, sí, eso seguro. Por eso estoy seguro, por eso defiendo que esto ha sido más un foco de problemas que de beneficios que le pueda traer. Pero también hemos visto que otros grandes magnates y otras personas ricas también, como has comentado, Jeff Bezos comprando el Washington Journal, Bernard Arnault con el Lagarde Group. No sé por qué crees que a estas personas tan influyentes les puede interesar tener estos medios de comunicación. Tu profecía puede ser tan buena como la mía. Básicamente dices influencia y poder, ¿no? O sea, esto te abre puertas de todas partes. O sea, de repente, tener el Washington Post, que es el segundo o tercer periódico más influyente del mundo, pues es algo que te llena, pues quizá, no sé, el ego, te da influencia. O sea, evidentemente, Bezos es suficientemente listo en el caso del post para saber que no tienes que meterte en el día a día. Pero también los periodistas del Post son suficientemente listos como para saber que si Bezos compra la casa más rica, la casa más cara de Washington, igual cubrir eso como si fuera Donald Trump no es lo mejor, o igual no lo hacen, o igual... Esas cosas que no son censura, pero hay como una cierta... Esto me decía precisamente Alec McGillis, que trabajó en el Post, que había visto pues eso, que sus compañeros eran como menos activos a la hora de cubrir algo de Bezos que hubieran cubrido con mucha más rotundidad con otro magnate o otro político, ¿no? Entonces, eso es un tipo de cosas que pueden pasar, ¿no? Como eres más influyente, pues hay cosas que, bueno, se cubren peor o la gente está menos atenta y tal. Y tienes un arma ahí para disparar si en algún momento quisieras, ¿no? Pero claro, es que Twitter es otro nivel completamente distinto. O sea, es un follón, es mucho más caro, tiene mucha más influencia, va a tener muchos más problemas. Vas a tener que estar muy encima. O sea, al final, Bezos se gastó 250 millones de dólares, que eso es como pocket money para cualquiera de esta gente, ¿no? Eso es como comprar algo tuyo por 250 euros, unos cascos del iPhone. Pero 44.000 millones, como dijo el otro día, más técnicamente se lo puede permitir, pero es dinero, y sobre todo es dinero que digamos que puedes empezar a perder como un manguerón ahí de dinero, porque tienes muchos empleados y eso puede tener muchos gastos, ¿no? Entonces, más allá de la capacidad de influencia, del poder que te da, del ego que te llena, pues ahora sí, claramente, estamos todos pendientes más. Ayer decía en Twitter, o hace un par de días decía, cada periódico del mundo, cada medio del mundo ha escrito sobre la compra de Twitter. Por eso, como decías, tengo ahora, o tiene la plataforma más usuarios. ¿Sabes? La gente se está dando de alta. Bueno, pues sí es verdad. O sea, es un tío de los más... Probablemente ha dado un salto. Si era uno de los más conocidos del mundo, ahora está en el top 3 del mundo.
dices Elon Musk y igual el 70% de españoles sabe quién es, o de hispanohablantes. Ujú. Entonces dices, "Hostia, es mucha gente, estamos hablando de nivel Trump, nivel Messi, o sea, estamos hablando de nivel muy arriba, de top 5. Entonces igual eso, para esta gente, pues ya llega un momento que compites en esa liga, ¿no? Ujú. Y eso le hace gracia o simplemente, bueno, pues dice, yo tengo esta edad y me lo puedo permitir, me va a divertir, pues lo hago y punto, ¿no? O sea, hay veces que nos cuesta igual desde Sí, nuestro sí, punto de vista meternos en el cerebro de esta peña. sí, sí. Mm. Em, Aparte, has escrito hace poco sobre los cambios que se pueden esperar en Twitter. Hemos hablado por ejemplo, verificación de cuentas. También ha comentado lo del algoritmo abierto, que eso no sé muy bien cómo va a funcionar. Pero también es verdad que desde el punto de vista empresarial, Twitter no ha sido la empresa más innovadora, a pesar de tener unos 3.000 trabajadores en investigación y desarrollo. Ha tenido muy poca, ha sido muy poco innovadora, ¿no? No sé si esperas algún cambio especial, no sé si en el modelo de negocio o a nivel de funcionalidades en Twitter. Sí, de hecho, eso es una de las grandes ideas que ha habido detrás de todo esto, ¿no? Es plan, Twitter es una plataforma que ha sobrevivido, pero el potencial que tiene es aparentemente mucho mayor, pero son de esas cosas que es más fácil decir que hacer. Es evidente que tiene muchos menos usuarios que Facebook, Instagram o TikTok, pero a la vez hay gente mucho más influyente. O sea, los debates que ocurren en Twitter los ve dentro de Twitter menos gente, pero se replican en televisiones, en radios, en prensa, en otras redes. O sea, por ejemplo, los grandes de Twitch están hablando en Twitter todo el día, con lo cual sus debates de Twitch acaban en Twitter y vuelven a Twitch, con lo cual, digamos, la influencia de la plataforma es mucho mayor que el número de usuarios que tiene, porque la gente que hay ahí dentro suele ser influyente en sus sociedades, en sus países, ¿no? Con lo cual dices, o sea, tiene un potencial económico mayor. O sea, se ha hablado eso, de hacer pagar a la gente que tiene más seguidores, de hacer un servicio de suscripción más útil, de abrir la API a empresas para que puedan saber mejor cómo es las conexiones sociales de la gente. O sea, que hay como opciones ahí que se pueden hacer si simplemente la plataforma, los mensajes directos, por ejemplo. Ahí hay una especie de apertura de cómo contactar con gente que Twitter no ha utilizado y, por ejemplo, Messenger es una plataforma buenísima para escribir, o sea, para escribirte mensajes privados. Ujú. Yo, por ejemplo, decía ahora que lo iba a cifrar como Signal, ¿no? Musk, pues ya es un paso, es decir, bueno, vas a cuidar esto. Va a poderse buscar, por ejemplo, la gente que tiene mucha actividad en mensajes directos, pues va a poder buscarse ahí. No hay, por ejemplo, una herramienta de búsqueda. Si tienes 100 conversaciones, ¿cómo buscas alguna palabra? Pues no hay, ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que se te ocurren sin estar pensando cada día en la plataforma. Un tipo así que puede reunirse, pues ha estado hablando con Jack, con el fundador, ha estado hablando con Agrawal, con el CEO actual, con lo cual puede tener muchas ideas en la cabeza de hacia dónde puede ir Twitter para mejorar y para ganar más dinero. Con lo cual quieres pensar que sí, que es algo que en principio va a ser en beneficio de todos, pero vamos, puede ser no en beneficio de todos y acabamos muchos usuarios en Mastodon, ¿no? Con lo cual vete a saber, pero vamos, que en principio debes pensar que este tío tiene un objetivo claro en la cabeza. Sí, sí. Genial, genial. Pues a ver cómo se desarrolla todo esto y esperemos que podamos seguir en Twitter y no tengamos que migrar a la red social de Trump. Perfecto. Sería divertido. Perfecto. Pues quería aprovechar también que estamos aquí y que pues cubres bastante todas las noticias y los movimientos de otras redes sociales para hacer un poco un análisis de las principales para ver cómo las ves a día de hoy y un poco para saber si nos puedes dar luz sobre cómo pueden evolucionar a futuro. Y quería empezar por Facebook, que también es una de las redes sociales de las que más sueles escribir. Y en uno de tus últimos artículos comentas que Facebook ha tenido como dos hitos temporales, uno en las revueltas árabes en 2011 y otro después de las elecciones de Donald Trump y el Brexit en 2016. Y comentas que la guerra de Ucrania, la invasión que estamos viviendo, también puede suponer un antes y un después, ¿no? Sí, o sea, había como la idea esta de que nace en 2004-2005, en 2011 Facebook es la cabeza de las redes sociales que ayudan, digamos,
a fomentar la comunicación y la coordinación en las revueltas árabes, con lo cual dices, bueno, es una fuerza por la democracia, la gente de repente puede comunicarse al margen de los gobiernos o al margen de, en países donde el gobierno controla los medios de comunicación, pues pueden saber qué piensa otra gente, con lo cual es bueno para todos. Eso se vuelve en su contra en 2016, cuando de repente un grupo de políticos usa eso. Está el caso de Cambridge Analytica, que probablemente se exageró mucho su alcance, pero es como utilizan eso en beneficio propio para lo que mucha gente consideró algo que perjudica a sus sociedades, Brexit y Trump y la elección de Trump y tal. Y ahora, pues eso, 5 o 6 años después, de nuevo hay como un momento donde volvemos a poner las redes en cuarentena en el sentido de, bueno, ¿y si su influencia es grande o extraordinaria, pero a la vez no es decisiva? Porque en Ucrania, por ejemplo, se está viendo que ambos bandos, o sea, los rusos era como, wow, ahora vas a ver, los rusos han invadido Ucrania y van a llenar de desinformación las redes y van a influir nuestras cabezas y tal. Dices, no, bueno, o sea, los ucranianos lo están utilizando igual de bien y la gente no es tan tonta. O sea, tú puedes creer que Putin te cae bien porque es el heredero de la Unión Soviética y va contra Estados Unidos y tal, pero luego te crees lo que te crees. O sea, al final, bueno, pues sí, la información que se da en redes, pues no la da el New York Times. Entonces tú puedes creerte que un ataque que ha matado muchas vidas lo ha hecho Ucrania y no Rusia, aunque toda la evidencia va en dirección contraria. Pero al final no son las propias redes las responsables de eso. Al final, pues eso, los medios de comunicación hemos cometido históricamente muchos errores y al final, como decíamos al principio, esto es una sociedad humana y los humanos somos los que estamos detrás de todo esto. Entonces habría como ahí una especie de alineación donde para mí podían dejar de ser como responsables de lo mejor y de lo peor, que era lo que habían sido hasta ahora, ¿no? Y pasar a ser una especie de, bueno, de lugares no neutrales, pero de lugares donde, de otro lugar, igual que plataformas de streaming o los mismos medios, donde la sociedad se lee a sí misma y ve lo que ocurre, ¿no? Entonces, ese era el momento actual donde dices, bueno, igual las redes dejan de ser simplemente el punching ball de todo y bueno, ahora puede pasar también con lo de Musk, ¿no? Decir, bueno, ahora ya pues este tío va a hacer algo diferente con las redes y de repente estamos como en una etapa nueva. Ya no son como un lugar infantil donde todo era bueno, un lugar adolescente donde todo era malo, ahora ya es un lugar más maduro donde ocurren cosas igual que ocurren en los periódicos, que nos podemos quejar, podemos enfadarnos con un periódico, con una tele, con un programa, con un podcast, pero al final hay diversión, o sea, diversión quiere decir diversidad, hay muchas opciones y cada cual, pues bueno, al final es capaz de crearse su propia visión también con eso, ¿no? Entonces, pero está por ver un poco de dónde nos llevará todo esto, pero es probable que con los años y con las generaciones vayamos asentando esto dentro de nuestra manera de ver el mundo. Ujú. Sí, me ha parecido curioso, sobre todo con el tema de Ucrania, cómo casi se han utilizado las redes como arma estratégica, ¿no? Y cómo Sí. hemos visto al presidente de Ucrania grabándose vídeos, publicando, y cómo ha conseguido poner, digamos, al público en general de su lado, y cómo eso puede influir también en que aquí en España, por ejemplo, estemos a favor de que nuestros políticos envíen armas, ¿no? Y eso al final tiene un impacto directo en la estrategia de la guerra. Sí, sí, muy, muy curioso. Total, sí, sí, además es eso. O sea, es difícil decir que las redes, por permitir los vídeos del presidente ucraniano, están a favor de Ucrania y por permitir. Aunque también hay que decir eso, que las redes son conscientes de su papel y, por ejemplo, pues YouTube no permite que los políticos rusos pues pueden decir lo que quieran en su plataforma y bloquea. O sea, que están como mucho más al loro también, que eso es una de las cosas estas de Musk, de que la libertad de expresión y todos estos rollos, bueno, están mucho más al loro de que la desinformación pueda circular libremente por la plataforma, con lo cual son más activas y son más conscientes de sus ventajas y de sus límites, con lo cual ahí pues sí, es un debate de nuestra era, pero es un debate más complejo y mucho más, digamos, poliédrico e interesante del que había hasta ahora, que era como, son buenas, son malas, no, bueno, son las dos cosas probablemente. Sí, sí. Otro debate también muy interesante con Facebook es el tema de la polarización, ¿no? Y es que estas redes sociales se encuentran en un equilibrio difícil entre el tenemos que monetizar, tenemos que ser más rentables,
pero a la vez tampoco queremos que, o no queremos que parezca que esto suponga un impacto negativo para la sociedad, ¿no? Entonces, al final, el contenido que más enganche genera y más adicción, sobre todo en Facebook, es esta polarización y este contenido más emotivo. Entonces, no sé cómo, obviamente tiene difícil solución, pero no sé cómo se puede solucionar este problema de la polarización y a la vez mantener una red social rentable. Ese lo hablábamos al principio, o sea, es el debate de nunca acabar. O sea, cuando tú pones en portada como medio de comunicación algo emocionalmente muy cargado, mucha gente se queja, pero todos vamos a mirar. Y esto es lo que han convertido en modelo de negocio las redes sociales. O sea, TikTok, por ejemplo, para hablar de otra, es decir, tú pones ahí el feed y si por poco que estés un poco cansado, un poco despistado, estás 1 hora y media porque todo es interesante. Te pone cosas como, bueno, te hacen reír, te llaman la atención, son emocionalmente tal. Entonces, claro, la polarización es una de ellas, ¿no? Tú eres, por no hablar de política, tú eres de un equipo de fútbol o de otro, y cuando te ponen contenido que elogia a tu equipo o critica al otro, sea por los árbitros, sea por con jugadores malos, sea con jugadores y ha insultado a otro o lo que sea, pues estás como encantado de ver eso. ¿Y eso polariza? Pues sí, probablemente polariza, porque de nuevo ya nosotros somos así, hemos sido siempre así y esto ha dado un paso más. ¿Son las responsables de que estemos en la situación que estamos? Pues probablemente no solo. ¿Tendrán un papel? Por supuesto. ¿Qué porcentaje? Ni idea, porque las sociedades son, pues eso, tienen 1000 cabezas y es muy difícil decir que no, que toda la culpa es de estas. Claro, coincide en los últimos 15 años que lo único nuevo que ha habido ha sido esto, o lo más impactante ha sido la irrupción de las redes sociales y de repente estamos en un momento en que Donald Trump, que era alguien que en el 2005 era una locura ver que alguien iba a elegir a Donald Trump presidente, pues es el presidente de Estados Unidos. Bueno, sí, luego ha dejado de serlo. ¿Es fatal? Pues bueno, depende de quién seas y depende de cómo lo miras. ¿Hay condiciones sociales al margen completamente de las redes que han provocado que esto sea así? Pues sí. O sea, la globalización ha ido en una dirección, la situación de las sociedades avanzadas tiene problemas de desigualdad obvios, hay problemas sociales muy claros que pueden haber llevado simplemente a que gente así, con un mensaje muy concreto, en Francia, en Alemania, en España, también en Estados Unidos, obviamente, en Reino Unido, pues hayan tenido más éxito. ¿Las redes sociales han sido un instrumento? Sí. ¿Han sido indispensable? No lo sé. Pues indispensable sí, pero como el único factor, pues probablemente no. Entonces, es ahí un poco donde todo este debate y todas estas piezas se juntan y hacen que sea mucho más fácil hacer tweets con grandes declaraciones que comentarlo como estamos haciendo tú y yo ahora aquí en un podcast largo, decir, es que todo es mucho más complejo. Bueno, pues es que es así. Sí, sí. La verdad es que es un tema muy complejo y te quería también proponer otra pregunta también igual o más de compleja, que es sobre el impacto que puede suponer esto, digamos, en las generaciones que ya han nacido en las redes sociales, porque nosotros digamos que hemos nacido en otro momento y las redes sociales se han introducido en nuestras vidas, pero tenemos otra generación que ya ha nacido con las redes sociales. Y tenemos, por ejemplo, TikTok, que has comentado que es el invento del diablo porque no puedes parar de hacer scrolling y eso pues al final moldea un poco tu cerebro para modificar tu capacidad de atención. Después tenemos Instagram, que el propio Facebook también ha admitido que afecta a los jóvenes, ¿no? En su día a día y que, bueno, no sé cómo, que era tóxico, ¿no? Para las adolescentes. Y luego vemos casos como, por ejemplo, hace poco el del Chocas, ¿no? Un Twitch, un streamer bastante famoso que lo pillaron con una cuenta falsa en la que criticaba desde una cuenta anónima. Entonces, no sé cómo ves tú el impacto que puede tener todo esto en las generaciones que nacen ya con estas redes sociales. Yo soy escéptico con grandes impactos. O sea, yo doy clase en la universidad y veo a los chavales igual de sensatos que nosotros éramos hace 20 años, o al menos yo. Em, Sensatos quiere decir como un adjetivo más o menos general, ¿no? No decir, o sea, por no decir normales. Sí que hay algo, por ejemplo, lo que comentas del Chocas, ¿no? Fíjate, pero eso ha pasado en Twitch, eh, Chocas ha tenido varias polémicas, esa es una de ellas la que comentas, pero al final fíjate que como humanos lo que nos interesa es el salseo.
O sea, la opinión de cosas sobre las que todos tenemos opinión. Hemos pillado a un tío famoso haciendo trampas. ¡Guau! Eso nos encanta. Y vamos a hablar y tal. Lo que pasa es que en lugar de hablar en Sálvame, en Telecinco, pues hablamos en Twitter o miramos streams de streamers en Twitch que comentan eso y lo recomentan y lo suben luego a YouTube y luego un clip en Instagram o en TikTok y está todo mezclado, ¿no? Pero nos encanta lo mismo, nos encanta el salseo, nos encanta que un streamer se haya liado con otro o que uno se haya peleado con otro, si ellos lo saben perfectamente. Cuando hacen, por ejemplo, crean el juego del calamar en Minecraft, pues al final es eso, es chavales que tú admiras o que te gusta tal, que les ves en otro tipo de actividad comentando, haciendo tal, y es como ver a un futbolista saliendo de ahí, del fútbol, o sea, utilizando su fama para otras cosas, ¿no? Y es lo que ha hecho históricamente, pues las revistas del corazón y tal, que es de repente un tenista se casa con una modelo y la gente nos interesa eso y lo hacemos. Evidentemente es a otro nivel, otro tipo de gente, con una transparencia mucho mayor, que lo hace más guay. Con lo cual, pues eso, pero sí que yo separaría un poco, por ejemplo, el caso que comentabas de Instagram, donde no es tanto la propia plataforma como cómo te puede afectar el hecho de que seas menos famosa en Instagram o tengas menos likes, que es un poco las adolescentes, que es lo que descubrieron ellos, en tu vida emocional, ¿no? Es decir, antes todos hemos pasado por el instituto y sabes que ser famoso o no, que tus compañeros se ríen de ti o no, puede afectarte bastante en tu vida cotidiana, o sea, puede afectar bastante tu vida emocional. Que eso haya salido de la propia clase y de los propios pasillos del instituto a una red social, pues complica más la vida emocional de chavales jóvenes. Evidentemente muchos lo llevarán bien y les dará completamente igual, como pasaba cuando nosotros teníamos 15 años, y hay otros que lo llevarán peor. Entonces, Instagram es como pues se ha añadido a la capacidad de gestión endeble y delicada de un adolescente, ¿no? Entonces, ya no solo tienes que gestionar vestir bien, que no se ríen de ti, no engordar, ser bueno en deportes, ser más o menos guapete o guapeta, sino ahora que tienes también que gestionar si te han dado likes, si te han hecho un comentario, si te están haciendo ghosting, si tal, o sea, es como añadir problemas en la gestión de tu vida cotidiana como adolescente. Evidentemente es complicado y es algo que quiero pensar que Instagram está pues intentando limitar, intentando que la gente sea más consciente, intentando ocultar algunas herramientas para que no sea tan claro si eres o no famoso en Instagram y tal a los 16 años, pero bueno, no deja de ser humanos utilizando las herramientas que tenemos para, en este caso, criticar a otros o reírse de otros, que es fatal, y es evidentemente las herramientas de nuestra época son las redes sociales, ¿no? Y es algo como que está ocurriendo ahora, nos da más miedo, pero no tiene por qué ser necesariamente muy diferente a lo que ocurrió en los años 90. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y otro tema también del que has hablado y que también me ha sorprendido últimamente, sobre todo en el caso de Spotify, ha sido esta crítica o estos movimientos que han habido contra la desinformación, en este caso del COVID. Y no sé si bueno, escribiste sobre el caso de Spotify y te quería preguntar a ver cómo lo viste y cómo crees que puede impactar esto en las redes como Spotify o YouTube, que son las más afectadas de este problema. De nuevo es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, desinformación sobre COVID, juegas con vidas, ¿no? Está claro, vacunas, por ejemplo, ¿no? Es algo que la comunidad científica está de acuerdo y hay un montón de gente diciendo que las vacunas son malas y no vacunándose y tal. ¿Es libertad de expresión? Probablemente sí. ¿Es perjudicial para la sociedad? Probablemente sí. ¿Dónde pones el límite? ¿Sois empresas privadas? Pues igual que un periódico, la directora decide. Pero, por ejemplo, esto sería como la parte mala, pero luego, por ejemplo, ha habido un debate fascinante en redes que se ha fomentado en redes sobre el origen de COVID, que todo el mundo daba por hecho que era el famoso mercado de animales de Wuhan, y gracias a un debate que estaba censurado en redes y que lo hacían como por mensajes directos un grupo de gente y tal, pues de repente en primavera del año pasado se convirtió como en algo aceptable decir que había salido del laboratorio. O sea, que había pruebas suficientes como para dudar de la versión china. Y ahora estamos ahí como en una duda extrema que probablemente nunca aclararemos porque sería demasiado complicado para todos aceptar la verdad, pero bueno, y probablemente sea muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces hay como esas dos cosas que cualquier oyente ahora mismo puede decidir lo complicado que es, ¿no? Es decir, vale, limitas mucho la posible desinformación y haces que más gente se vacune
porque oigan menos cosas raras y tal, y al final, pues bueno, vacunarse está bien, de repente COVID ha bajado su incidencia y todos vivimos un poco más tranquilos, o censuramos mucho y nunca sabemos, nunca hubiéramos podido saber que realmente hay pruebas no concluyentes, pero reales, de que el leak del laboratorio es algo que puede haber ocurrido y que tiene mucho sentido y que había gente trabajando con murciélagos en cuevas y que había una especie de hilo que conducía desde pruebas del laboratorio de hipotético hilo a el primer virus, ¿no? El primer coronavirus fuera en el aire, fuera del laboratorio. Entonces dices, bueno, ¿cuál de las dos cosas valoras más como plataforma, como sociedad, como usuario? ¿Valoras a Joe Rogan, que es este podcaster en Spotify, que es el cuñado por excelencia, que pregunta cualquier cosa que se le pasa por la cabeza, que lo mira en Google y dice eso, y pues eso? No, yo digo que los adolescentes de 18 no deben vacunarse porque lo primero que le pasa por la cabeza, sin tener ningún conocimiento y tal, y que, bueno, comentándolo con alguien que más o menos sabe o que no, tampoco sabe, pueden decir ahí cualquier locura y de repente lo están escuchando 1 millón de adolescentes que pasan a no querer o a dudar de la vacunación. Que también eso es dudoso, ¿no? Dices, porque le diga a este pavo yo voy a dejar de vacunarme porque tal, bueno, puede ser, pero ¿qué porcentaje de gente es eso? ¿O qué porcentaje de gente ya estaba previamente predispuesta a pensar que las vacunas eran malas o buenas y eso te influye o no te influye, ¿no? Entonces es que es todo un caldo, un cocido tan grande de cosas que dices, no, claro, es que Joe Rogan tiene la culpa de todo. Bueno, pues igual tiene culpa de algo, seguramente sí. Pero ya la gente que escucha a Rogan, pues igual ya está más predispuesta a eso, o simplemente le escuchan porque les gusta, y él tiene también van invitados a hablar de todo tipo de cosas allí, con lo cual también puedes recibir influencias que en principio son positivas según el mainstream de la sociedad, ¿no? Entonces, pues es un poco lo complicado, o sea, es como, de nuevo, ¿no? Es imposible decir, no, eso tiene que ser así. Oye, te podría decir algo, pero sería mi opinión en contra de otra, pero prefiero decirte que es todo más complicado de lo que parece. Sí, sí, desde luego este tema es súper complejo y no hay respuestas fáciles, pero te agradezco que te hayas pasado y ha sido un placer charlarlo porque de verdad se nota que le has dedicado mucho más tiempo y mucha más reflexión que yo, así que un placer, Jordi, muchas gracias. Gracias, Sergio, por invitarme. Seguiremos ahí leyendo, estando atentos a los artículos ahí en El País que recomiendo a todo el mundo y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias.